Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. El reconocido actor turco Cenk Torun ha causado un gran revuelo esta semana con una declaración que ha sacudido tanto a los medios como a sus seguidores, Atalarm Telafi Edesheim. Voy a enmendar mis errores. Esta confesión, inesperada y directa, ha generado una ola de reacciones y teorías sobre lo que realmente está ocurriendo detrás de cámaras en la vida del actor. ¿Qué llevó a Cenk Torun a expresar públicamente un arrepentimiento tan profundo? Todo comenzó hace pocos días cuando Cenk fue visto saliendo apresuradamente de un restaurante en Estambul, evitando a los periodistas. Algunos testigos aseguran que su semblante era serio, visiblemente afectado. Al día siguiente, publicó un video en sus redes sociales en el que se dirigió directamente a sus seguidores con un tono sincero pero firme: he cometido errores que han lastimado a personas que quiero. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Es momento de enfrentar lo que hice y cambiar. Atalarm Telafi Edesheim. Este video desató una serie de especulaciones. Algunos medios turcos sugieren que se trata de una crisis personal relacionada con su familia, mientras otros apuntan a conflictos laborales en el set de su último proyecto televisivo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la reacción de algunos colegas del actor, quienes también han salido a hacer declaraciones, mostrando su apoyo pero sin revelar demasiado. Su colega y amiga cercana, la actriz Berrak Tüzünatak, expresó en una entrevista: Cenk es una persona con un gran corazón. Todos cometemos errores, lo importante es lo que hacemos después. Él está decidido a corregir el rumbo, y eso merece respeto. Por otro lado, Ali Tergenk, quien trabajó con Cenk en una miniserie hace años, comentó: la vida pública no siempre nos permite sanar en privado. Cenk está haciendo algo valiente. Espero que encuentre paz en este proceso. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras muchos fans expresaban su sorpresa, otros lo aplaudían por su valentía. Una usuaria escribió: me dolió verlo así, pero se necesita mucho coraje para admitir errores públicamente. ¿Te apoyamos, Cenk? Otra seguidora señaló: a veces uno se pierde para poder encontrarse de nuevo. Estoy segura de que esto es solo el inicio de una nueva etapa para él. Aunque Cenk no ha dado detalles específicos sobre a qué errores se refiere, su tono y expresión transmiten un claro deseo de cambio. En otro fragmento del video, afirmó: no se trata de lo que hice, sino de lo que estoy dispuesto a hacer ahora. Ya no quiero vivir con esa carga. Este tipo de declaraciones no son comunes en el mundo del espectáculo turco, donde muchas veces se mantiene una fachada perfecta. Por eso, sus palabras han calado hondo, especialmente entre su público más maduro, que valora la honestidad y la redención. Las mujeres entre 40 y 65 años, que componen la mayoría de su audiencia, se han identificado con su proceso de reflexión y con el deseo de corregir los errores del pasado. Los analistas de medios han comenzado a desmenuzar cada palabra y gesto del video, tratando de entender el verdadero trasfondo de esta confesión. Algunos han sugerido que podría tratarse de una estrategia para limpiar su imagen de cara a un nuevo proyecto, mientras otros creen que es una reacción genuina ante una situación personal límite. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, el impacto emocional de sus palabras fue innegable. En los días posteriores, Cenk se ha mantenido alejado de los focos. Canceló su participación en 2 eventos públicos importantes y rechazó entrevistas con varios medios. Esta actitud reservada no ha hecho más que alimentar la curiosidad del público. En redes sociales, el hashtag #Atalarm Telafi Edesheim se volvió tendencia en Turquía, con miles de personas compartiendo mensajes de aliento, empatía e incluso relatos personales de redención. Una carta abierta publicada por una fanática en un foro de seguidores decía: Cenk, crecí viéndote en la televisión. Siempre fuiste una figura fuerte, casi inquebrantable. Pero verte vulnerable me hizo admirarte aún más. Gracias por mostrarnos que incluso los ídolos tienen heridas y que es posible sanarlas con honestidad.
El mensaje fue compartido más de 20.000 veces en un solo día, demostrando que la conexión emocional entre el actor y su audiencia va mucho más allá del entretenimiento. Mientras tanto, los rumores sobre los errores a los que hace referencia siguen circulando. Algunos periodistas de espectáculos afirman haber recibido información confidencial que vincula esta crisis con una antigua relación sentimental que terminó mal y que, según fuentes cercanas, podría haber resurgido recientemente. Otros, más reservados, creen que hay una historia familiar de por medio, quizás un distanciamiento con su hija adolescente o con sus padres. Sea cual sea la verdad, hay algo que nadie puede negar. La valentía de Cenk Torun al enfrentar sus fallas públicamente ha abierto un diálogo importante en la sociedad turca sobre la aceptación de los errores y la posibilidad de redención. En un programa de televisión matutino, la psicóloga clínica Derya Güneş analizó el impacto de la declaración del actor desde un punto de vista emocional y social. La figura del hombre exitoso que nunca se equivoca está quedando atrás. Hoy, mostrar vulnerabilidad es un signo de fortaleza emocional. Lo que hizo Cenk puede tener un efecto positivo, especialmente en hombres que temen expresar remordimiento o buscar ayuda emocional. El debate no se limitó a los medios de comunicación. Incluso algunos influencers comenzaron a compartir sus propias historias de errores y reconciliaciones, utilizando el ejemplo de Cenk como catalizador. En TikTok, varios usuarios crearon videos bajo el lema "Yo también quiero enmendar mis errores", mostrando una nueva tendencia de vulnerabilidad emocional masculina en un entorno que suele evitar estos temas. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en la vida del actor? Todo indica que sí. Según fuentes cercanas, Cenk ha empezado a trabajar con un coach personal y un terapeuta familiar. También estaría considerando escribir un libro donde relatará su experiencia, no como una autobiografía clásica, sino como una especie de diario de transformación. Los productores con los que ha trabajado en el pasado aseguran que, aunque ha tenido altibajos, siempre ha mostrado una gran ética profesional. A veces el mayor papel que uno interpreta es el de sí mismo enfrentando sus sombras, comentó uno de ellos de forma anónima. Además, se ha confirmado que Cenk donará parte de sus ingresos del próximo proyecto a organizaciones dedicadas al bienestar emocional y la reconciliación familiar, algo que ha sido bien recibido por la opinión pública. La historia de Cenk Torun se ha convertido, sin proponérselo, en una especie de espejo colectivo. En un mundo donde se premia la perfección superficial, su acto de sinceridad ha roto moldes y ha encendido una luz de esperanza para quienes sienten que han fallado y ya no hay vuelta atrás. Porque como él mismo dijo en el video, no se trata de volver al pasado. Se trata de construir un presente con verdad y un futuro con propósito. Una seguidora mayor comentó: he visto a muchos actores esconderse tras el silencio. Lo que hizo Cenk me tocó el alma. Me recordó que nunca es tarde para pedir perdón. Si te ha conmovido esta historia tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario sobre lo que piensas de esta revelación. ¿Crees que Cenk realmente cambiará? Tu opinión es muy valiosa para nosotros.